Saludos y bendiciones del Señor, nuestros amados hermanos alrededor de todo el mundo. Les enviamos un entrañable saludo en el Señor desde esta pequeña misión, desde esta iglesia cristiana ubicada acá en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Gracias damos al Señor por estas lecturas que están siendo de bendición y están siendo de apoyo para todos ustedes. Rogamos sus oraciones en este tiempo. Rogamos que sigan apoyándonos en este ministerio para que la palabra del Señor llegue a más personas y también les sea de bendición. Vamos a continuar entonces, y hemos llegado al Salmo número 18 el día de hoy, y con la voluntad del Señor vamos a meditar en el Salmo número 18, sin antes leer la palabra del Señor, los versículos 1 al 50 en el Salmo 18, para luego poder leer nuestro libro El Tesoro de David. Antes de comenzar con el versículo 1, el Salmo 18 tiene unas palabras introductorias que dice de la siguiente forma: Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. Acá va a comenzar ahora el versículo número 1 hasta el versículo 50. Así dice la palabra del Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por su cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me ha apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos.
Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Charles Spurgeon comenta: lo llamamos una mirada retrospectiva agradecida. John Brown complementa: es una oda eucarística magnífica. George Gilfillan, en Los Bardos de la Biblia, dice: Quito, en la Biblia pictórica, tiene la siguiente nota sobre 2 de Samuel capítulo 22, que dice: esto es igual al Salmo 18. La prueba de la grandeza de este salmo está en el hecho de que ha pasado la prueba de toda clase de traducciones e incluso versos que han resultado divinos. Quizá el gran encanto del mismo, aparte de la poesía del descenso, es la exquisita y sutil alteración del yo y el tú. Richard Steele, en Discursos sencillos sobre la justicia, dice: el que quiera ser sabio, que lea los proverbios. El que quiera ser santo, que lea los salmos. El santo David, estando cerca de la orilla, mira aquí los antiguos peligros y liberaciones experimentados con un corazón agradecido, y escribe este salmo para bendecir al Señor, como si cada uno de nosotros, una vez entrado en años, repasara la vida y observara las bondades maravillosas y la providencia de Dios hacia él, y entonces se sentara y escribiera un humilde recordatorio de las misericordias más notables, para el consuelo propio y para la posteridad, una excelente idea. Después que David ha acumulado sobre Dios todos los nombres dulces que puede imaginar, allá en el versículo 2, como verdadero santo, cree que nunca puede hablar bastante bien de Dios o demasiado mal de sí mismo, y entonces empieza su narración. Primero, de sus peligros en el versículo 4. Segundo, de su retiro, y esto era la oración sincera a Dios.
En el versículo 6, la madre sigue atareada en tanto que el niño gimotea, pero cuando chilla más alto, el grito exacerba cada nervio y cada vena, entonces suelta lo que está haciendo y atiende su deseo. En tanto que nuestras oraciones son solo suspiros, nuestro Dios puede seguir esperando, pero cuando caemos, entonces, ahora me levantaré, dice el Señor. Tercero, de su rescate en los versículos 7 al 20. Cuarto, de la razón de estos tratos misericordiosos de Dios con él, en el versículo 20, etc. Charles Spurgeon comenta para el versículo 1. Te amo, oh Jehová, te amaré de todo corazón con mis entrañas. Nuestro Dios Trino merece el amor más férvido de nuestros corazones. Joseph Carrell comenta al versículo 1 y 2. Dios se ha entregado, por así decirlo, a sus creyentes. Es Dios mismo que es la salvación y es la porción de su pueblo. La fe se basa principalmente en Dios mismo. Él será mi salvación si le tengo. Y esto ya es salvación bastante. Él es mi vida, mi consuelo, mis riquezas, mi honor, mi todo. David se complacía más en que Dios fuera su fortaleza que en que le diera a él fortaleza, en que Dios fuera su liberador que en ser liberado, en que Dios fuera su escudo, su cuerno, su torre alta, que en recibir el efecto de todos ellos. Lo que le complacía de veras a David y complace a todos los santos es que Dios sea su salvación, su temporal o eterna. Más que el hecho de que los salve, los santos miran más a Dios que lo que es de Dios. Charles Spurgeon comenta al versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío. Habitando en los peñascos y fortalezas montañosas naturales de Judea, David había escapado de la malicia de Saúl, y aquí compara a su Dios con estos escondederos y refugios. Mi fortaleza. Esta palabra es realmente mi roca, en el sentido de fuerza y fijeza, mi confianza y apoyo seguro, inmutable, eterno. Así la palabra roca ocurre 2 veces. Pero no es tautología, porque la primera vez es una roca para resguardarse, y aquí una roca para firmeza e inmutabilidad. Mi escudo, que desvía los golpes del enemigo, me protege de las flechas o la espada. Aquí hay muchas palabras, pero ninguna de más. Podríamos examinarlas una a una si dispusiéramos de tiempo, pero resumiéndolas en un conjunto, podemos llegar a la conclusión de Calvino de que David aquí arma al fiel de la cabeza a los pies. Torrentes de perversidad me atemorizaron. En la noche del lamentable accidente que tuvo lugar en el Surrey Music Hall, las olas de Belial quedaron sueltas y los comentarios subsiguientes de gran parte de la prensa fueron en extremo maliciosos y malintencionados. Nuestra alma temía al ver que estábamos rodeados de olas de muerte y blasfemias crueles. Pero qué misericordia hubo en todo ello, y qué dulce miel de bondad fue extraída por nuestro Señor de este león de aflicción. Robert Lowth comenta: no hay metáfora que usen con más frecuencia los sagrados poetas que la que representa las espantosas e inesperadas calamidades que resultan de las aguas avasalladoras. La imagen parece haber sido especialmente familiar entre los hebreos, puesto que se deriva del hábito peculiar de la naturaleza de su propio país. Tenían continuamente delante de los ojos el río Jordán, que cada año rebasa sus riberas. Charles Spurgeon comenta al versículo 5. Ligaduras del Seol me rodearon. Un cordón de demonios acosaba al hombre de Dios acorralado. Parecía que toda vía de escape estaba cerrada. Satán
sabe cómo bloquear nuestras costas con los barcos de guerra de la aflicción. Pero bendito sea el Señor. El puerto de la oración está todavía abierto y la gracia puede atravesar el bloqueo, llevando mensajes de la tierra al cielo y bendiciones en su retorno del cielo a la tierra. Según las 4 metáforas que emplea, estaba amarrado como un malhechor para ser ejecutado, abrumado como un marinero náufrago, rodeado y batido como un ciervo cazado, y capturado en una red como un pájaro tembloroso. Cuánto terror y aflicción pueden caer sobre una cabeza pobre e indefensa. Me tendieron lazos de muerte. Estos lazos o trampas estaban tendidos delante de mí. Francis Bacon comenta el versículo 6. En mi angustia. Si escuchas el arpa de David, vas a oír muchos cánticos tristes, endechas, así como villancicos y cantares. Y la pluma del Espíritu Santo ha trabajado más en describir las aflicciones de Job que las alegrías de Salomón. Vemos en bordados y tapices que es más agradable tener un patrón alegre sobre un fondo triste y solemne que cuando la cosa es al revés. Juzga, pues, de los placeres del corazón por los placeres del ojo. Ciertamente, la virtud es como los olores preciosos. Son más fragantes cuando son exprimidos, porque la prosperidad manifiesta el vicio, pero la adversidad manifiesta mejor la virtud. John Flavel comenta el versículo 6 y 7. La oración de un solo santo va seguida a veces de efectos maravillosos. ¿Qué va a resultar, pues, de la legión atronadora de plegarias de gran número de almas suplicantes? La reina de Escocia decía que temía más a las oraciones de Knox que a un ejército de 10,000 hombres. Spurgeon comenta al versículo 7 y 8. La tierra fue sacudida y tembló. Observa cómo la cosa más sólida e inconmovible nota la fuerza de la súplica. La oración ha sacudido casas, abierto puertas de cárceles, ha hecho temblar a los corazones más aguerridos. La oración hace sonar la campana de llamada. Y el amo de la casa se levanta para prestar ayuda, sacudiendo todas las cosas debajo de sus pisadas. Humo subió de su nariz. Un método violento oriental de expresar gran furor. Como el aliento de las narices es calentado por la emoción fuerte, la figura retrata al liberador todopoderoso, proyectando humo en el calor de su furor y en el ímpetu de su celo. Y de su boca fuego consumidor. Este fuego no era temporal, sino que era permanente. Augustus Tholuck comenta el versículo 18 al 19. Como el hombre hace más caso del cielo cuando siente sus iras que cuando siente sus bendiciones, y considera más a Dios cuando desciende a la tierra en la tormenta que cuando lo hace en el arco iris, David escribe la bienaventurada condescendencia de Dios con la figura de una tempestad. William Plummer comenta el versículo 10. Cuando Dios viene a castigar a sus enemigos y a rescatar a su pueblo, no hay nada que más haya sorprendido a sus amigos o enemigos que la admirable rapidez con que se mueve y actúa. Vuela sobre las alas del viento. Spurgeon comenta a los versículos 11, 13 y 18. Espesos nubarrones. Bienaventuradas las tinieblas que velan a Dios. Aunque no podemos verle, es muy dulce saber que está obrando en secreto para mi bien eterno. Incluso los necios pueden creer que Dios se halla allí cuando hace el sol y la calma, pero la fe es sabia y le discierne en las tinieblas y en la tormenta amenazadora. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. ¿Cómo podrán los hombres resistir su voz el último día, cuando tenga lugar la proclamación de su condenación? Si hoy están atemorizados y temblando al oírla de lejos cuando murmura,
En todo ese terror David halló tema para un cántico. Y de esta manera cada creyente halla incluso en los terrores de Dios un tema para un cántico santo. Granizo y centellas de fuego. Horne hace notar que cada tempestad debería recordarnos la exhibición de poder y venganza que al final del mundo va a acompañar a la resurrección general. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. ¡Qué bendición es más que corta el nudo gordiano y mata a la hidra de 100 cabezas! No hay temor de no ser liberados cuando dependemos de Jehová. Charles Bradbury comenta: cuando Enrique VIII hubo hablado y escrito acerbamente contra Lutero, dijo: «Decid a los Enriques, a los obispos, a los turcos y al mismísimo diablo que hagan lo que quieran, que nosotros somos los hijos del reino, adoradores del Dios verdadero, a quien ellos y otros como ellos escupieron y crucificaron». Charles Spurgeon comenta el versículo 19, 20 y 21. Me sacó al lugar espacioso. El Señor no deja su obra a medias, porque habiendo derrotado al enemigo, saca al cautivo y le da libertad. Me libró porque me amaba. ¿Por qué ha de deleitarse el Señor en nosotros? Es una pregunta a la que no podemos contestar. Creyente, siéntate y absorbe interiormente esta cláusula instructiva que tienes delante y aprende a ver el amor sin causa de Dios como la causa de todas las bondades de que participamos. Jehová me retribuye conforme a mi justicia. Viendo este salmo como profético al Mesías, estas pretensiones tan notables a la justicia se pueden entender fácilmente porque sus vestidos eran blancos como la nieve, pero considerándolas como el lenguaje de David, han dejado perplejos a muchos. Las tribulaciones iniciales de David tuvieron lugar a causa de la malicia del envidioso Saúl, el cual sin duda le perseguía, pero daba pretextos y acusaciones que echaba sobre el carácter del hombre según el propio corazón de Dios. David declara que estas acusaciones son falsas por completo y afirma que posee una justicia dada por la gracia que el Señor le ha concedido en su gracia, y con ello desafía a todos sus calumniadores. Ante Dios, el hombre, según el propio corazón de Dios, era un humilde pecador, pero ante sus calumniadores podía hablar de la limpieza de sus manos y la justicia de su vida sin ruborizarse. No está en oposición a la doctrina de la salvación por la gracia, ni es una evidencia de espíritu farisaico, el que un hombre bajo la gracia, habiendo sido calumniado, sostenga resueltamente su integridad y defienda con vigor su carácter. Hay aquí la palabra y no las palabras Noé. Y los dos vienen a unirse en una vida verdaderamente santificada. La gracia que constriñe y restringe debe tener su parte en ello. William Strong comenta: no me aparté impíamente de mi Dios. El hombre de corazón falso en el mundo no mira solo a Dios, sino a algo más junto con Dios. Aunque Herodes tenía en consideración a Juan, consideraba más a Herodías. Y el joven del Evangelio viene a Cristo, pero está pensando en sus posiciones. Y Judas siguió a Cristo, pero tiene la mirada en la bolsa. Esto es apartarse impíamente de Jehová. Charles Spurgeon comenta el versículo 23. Fui fiel para con él, y me ha guardado de mi maldad. El genio impulsivo de David podría haberle llevado a matar a Saúl cuando le tuvo en su poder, pero la gracia le capacitó para mantener las manos limpias de la sangre de su enemigo. Thomas Watson comenta: tal como en la colmena tiene que haber una reina, así también en el corazón ha de haber un pecado dominante. Hay un pecado que no solo está más cerca del hombre que el vestido que lleva, pero que le es agradable a los ojos. El diablo puede dominar a un hombre de modo tan firme por medio de este eslabón
como por medio de toda una cadena de vicios. El cazador de pájaros tiene al pájaro bien sujeto con solo un agarre de una de sus alas. Un cristiano recto echa mano del cuchillo sacrificador de la mortificación y atraviesa con él su pecado predilecto. Charles Spurgeon comenta el versículo 24: por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de su vista. Dios primero nos da la santidad y luego nos recompensa por ella. Al premiado se le concede la flor del concurso, pero el hortelano la ha cultivado. El niño gana el premio en la escuela, pero el honor real de su enseñanza se halla en el maestro, aunque en vez de recibirlo, es el que da el premio. Robert Colray comenta el versículo 24 al 27. Así como el sol es muy agradable y sano para los ojos sanos y sin enfermedades, aunque para los mismos ojos cuando son débiles, enfermos, doloridos, es muy pernicioso y penoso, por más que el sol sea siempre el mismo en uno y otro caso, lo mismo Dios, que se ha mostrado benigno y generoso con los que son tiernos y buenos con los santos, es misericordioso para con los que muestran misericordia. Pero con respecto a estos mismos hombres, cuando caen en la maldad y su comportamiento es cruel, el Señor se muestra lleno de ira y furor, y con todo es un mismo Dios inmutable desde el siglo y para el siglo. Richard Steele comenta al versículo 25: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Noé era un varón justo y perfecto en su generación, y Noé anduvo con Dios, y Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé engendró 3 hijos. Noé, Noé, Noé. Me gusta el sonido de este tu nombre, y todos vuestros nombres son preciosos para Dios. Por más que sean aborrecidos por los hombres, si el nombre de Dios os es querido y dulce. Para un hipócrita hay muchos dioses y muchos señores, y ha de tener un corazón para cada uno de ellos. Pero para el justo solo hay uno, Dios el Padre y un Señor Jesucristo, y un corazón sirve a los dos. El que pone su corazón sobre las criaturas, ha de disponer su corazón sobre cada una de ellas, y al hacerlo, lo divide y lo destruye. Consulte Oseas capítulo 10, versículo 2. Los beneficios mundanos llaman a la puerta. Ha de tener un corazón para ellos. Los placeres carnales se presentan. Ha de tener un corazón para ellos. Los atractivos pecaminosos se presentan. Ha de tener un corazón para ellos. El justo ha hecho su elección, que es Dios, y con ello le basta. Spurgeon comenta los versículos 28, 29 y 31. Tú encenderás mi lámpara. Las lámparas encendidas por Dios, el diablo no las puede apagar. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros. Estas hazañas han sido ya realizadas, pues hemos pasado de un tirón huestes de dificultades y hemos escalado cosas imposibles de un salto. Los guerreros de Dios pueden esperar que tendrán que pasar por toda forma de lucha y mediante el poder de la fe han de decidir comportarse como hombres de veras. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? El Dios de David crea, sostiene, prevé y rige. ¿Hay otros que pueden hacerlo? ¿Quién sino Él es perfecto en cada atributo y glorioso en cada acto? William Plumber comenta: aquí ocurre por primera vez en los Salmos el nombre Eloha, traducido como Dios. Ocurre más de 50 veces en las Escrituras. Sí, pero solo 4 veces en los Salmos. Es el singular de Elohim. Muchos han supuesto que este nombre se refiere especialmente a Dios como objeto de adoración religiosa. Esta idea puede muy bien ser prominente en este lugar. Charles Spurgeon comenta el versículo 33. ¿Quién hace mis pies como de ciervas? Y en las alturas me sostiene en pie. Persiguiendo a sus enemigos, el guerrero había sido rápido en sus pies como una cierva joven.
Pero en vez de gozarse en la ligereza de los pies de un hombre, adscribe la virtud a la rapidez del mismo Señor, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Estos arcos eran muy difíciles de doblar con la fuerza de los brazos. El arquero requería de la ayuda del pie. Era una gran hazaña, pues, el tener fuerza para doblar un arco. Jesús no solo destruye las sugerencias de Satanás, sino que desmenuza los argumentos del mismo por medio del uso de las santas escrituras contra él. Por los mismos medios podemos conseguir el triunfo, rompiendo el arco y partiendo la lanza con el golpe de la verdad revelada. Probablemente David tenía una naturaleza muy vigorosa y forzuda, pero aún es más que probable, como Sansón, estuviera revestido a veces de una fuerza descomunal. En todo caso, adscribe el honor de sus hazañas enteramente a su Dios. No intentamos robar al Señor lo que se merece, sino démosle fielmente la gloria debida a su nombre. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Por encima de todo, hemos de tomar el escudo de la fe, porque nada más puede apagar los dardos encendidos de Satanás. Tu benignidad me ha engrandecido. Otros traducen tu condescendencia. En un sentido, Dios se empequeñece al acercarse a nosotros, como si ejerciera humildad. Es Dios, haciéndose pequeño, que es la causa de que nosotros seamos engrandecidos. Somos tan poco que si Dios se manifestara en su grandeza sin condescendencia, seríamos aplastados sin remisión. Pero Dios, que se inclina para mirar los cielos y los ángeles, mira a los humildes y contritos y los engrandece. Ensanchaste el camino debajo de mis pasos. Es una gran misericordia el ser llevados a la libertad y ensanchamiento cristianos. Pero es un mayor favor todavía el ser capacitados y andar dignamente en esa libertad sin que nuestros pies resbalen. William Plumber comenta el versículo 37 y 38. Oh, he visto el día en que con una sola palabra Dios me ayudó a decir: mi confianza está en Él. Mi alma ha hecho callar a miles de enemigos, sin temer a cuantos puedan oponérseme. Spurgeon comenta a los versículos 39, 40 y 41. Es imposible excederse en el cumplimiento del deber de adscribir todas nuestras victorias al Dios de nuestra salvación. Clamaron y no hubo quien salvase, aun a Jehová, pero no los oyó. La oración es un arma tan notable que incluso los malvados pueden atreverse a usarla en momentos de desesperación. Los malos han apelado a Dios en contra de sus propios siervos, pero es en vano. Hay oraciones a Dios que no son mejores que blasfemias, que no producen respuesta agradable, sino que provocan al Señor a una mayor ira. John Lorinus y Regimius, citado por J. M. Neil, dice: se cuenta que Antíoco, que juró en su última enfermedad que se haría él mismo un judío y que iría por todo el mundo habitado y declararía el poder de Dios, pero sigue el historiador. A pesar de todo esto, sus dolores no cesaron, porque el justo juicio de Dios había caído sobre él. Spurgeon comenta al versículo 42: y los molí como polvo del viento, los desmenucé como lodo de las calles. El infierno y los pecados resisten mi curso, pero uno y otro son enemigos vencidos. Jesús los clavó en la cruz y luego resucitó y entona el himno triunfal. John Quito dice: el echar a uno, pues como si fuera al lodo de la calle, es una imagen muy fuerte de desprecio. Spurgeon comenta los versículos 43, 44 y 45. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Sin duda, hay mucho más de Jesús de que David aquí. En cuanto me oyen, me obedecen. Los hijos de los extranjeros se sometieron a mí.
el amor a primera vista. No es raro cuando Jesús es el que corteja. Jesús puede escribir el mensaje de César sin que sea jactancia. Su evangelio, en algunos casos, tan pronto es oído, es creído. ¡Qué estímulo para esparcir la doctrina de la cruz! Los extranjeros palidecieron y salieron temblando de sus encierros. Los que son extraños para Jesús son extraños a toda felicidad duradera. Los que se apartan temblando son los que se rehúsan beber del río de la vida. John Brown dice: ellos temerán por causa de sus lugares de encierro. Un erudito judío lo interpreta de la siguiente manera: ellos temerán las prisiones en las cuales yo los encerraré y los tendré confinados. Spurgeon comenta el versículo 46: el Señor vive. Nosotros no servimos a ningún Dios inanimado, imaginario o moribundo, sino al único que tiene inmortalidad. Como leales súbditos de ese Rey, exclamamos: Jehová vive, vive el Rey de Reyes. Oliver Heywood, en Misericordias firmes a David, dice: ¿no ves a los herederos jóvenes de grandes haciendas que gastan el dinero en abundancia, pues no tienen ninguna escasez? ¿Por qué tú, pues, siendo hijo del Dios del cielo, tienes que ir vestido de harapos, como si no valieras un octavo? Una mujer verdaderamente piadosa, habiendo enterrado a su hijo y sentada sola en medio de la tristeza, consiguió aliviar su corazón con la expresión «Dios vive». Y después de haberse despedido de otro hijo, todavía insistió: los consuelos mueren, pero Dios vive. Al fin murió su querido esposo, y se sentó abatida y abrumada por el dolor. Tenía un niño pequeño todavía, el cual, habiendo observado lo que ella había dicho antes, para consolarla se le acercó y le dijo: ¿ha muerto Dios, madre? ¿Ha muerto Dios? Esto le llegó al corazón, y con la bendición de Dios recobró la antigua confianza en su Dios, que es un Dios vivo. Así, oh cristianos, es necesario que salgáis de vuestro desánimo y animéis vuestros espíritus como hizo David. Enaltecido sea el Dios de mi salvación. Deberíamos proclamar la historia del pacto y de la cruz, de la elección del Padre, de la redención del Hijo y de la regeneración del Espíritu. Spurgeon comenta al versículo 47: el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que perezcan los pecadores, es en sí una consideración penosa. Pero el que la ley del Señor sea vengada sobre los que la quebrantan, es para la mente piadosa un tema de agradecimiento. Oliver Cromwell dice: es Dios. Sire, esto no es nada más que la mano de Dios, y a Él solo pertenece la gloria que nada ha de compartir con Él. El general te ha servido con toda fidelidad y honor, y el mejor elogio que puedo hacer de Él es que me atrevo a decir que lo atribuye todo a Dios, y antes perecería que atribuírselo a Él mismo. Thomas Plyford dice para el versículo 49: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Al luchar con los demás, David los venció, pero al cantar y deleitarse, se venció a sí mismo. Hasta acá la lectura del Salmo número 18 y el comentario del tesoro de David del Salmo número 18. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos permite poder compartir estas breves lecturas, y que sea el Señor agregando su bendición para que las podamos aplicar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, y nos estaremos reencontrando para continuar con el tesoro de David en el Salmo número 19. Será hasta entonces.